Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos de inmediato con las noticias, sin duda la noticia del día hasta ahora. Después de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Se ha nombrado ya a un subrogante. La decisión fue valorada entre parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a revisar la información y también reacciones junto a Gabriela Piña en La Moneda. Hola Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, sin duda una noticia que sacudió el Palacio de la Moneda durante esta mañana, porque luego de la polémica y fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el mandatario Gabriel Boric pidió la renuncia a Marcela Sandoval, ahora ex ministra de Bienes Nacionales. La salida fue informada desde Presidencia, donde además señalaron a través de un comunicado que el subsecretario de la misma cartera, Sebastián Vergara Tapia, es quien va a asumir el cargo como subrogante. La salida de Sandoval se da en medio, ya lo decíamos, del polémico anuncio del gobierno sobre la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Recordemos que tras reconocer el error que podría contemplar una infracción a la Constitución, desde el Ejecutivo declinaron de la adquisición que tenía por objetivo la creación de un museo en este mismo inmueble. Por el inmueble, recordemos también, el Ejecutivo pagaría casi 1.000 millones de pesos a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hermano Alejandro, para adquirir la casa de su abuelo. Y fue justamente ese punto el que generó bastantes críticas en el mundo político, tanto de la oposición como también del propio oficialismo. Al respecto, esta mañana se refirió la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverri, quien señaló que la decisión se basó en una evaluación que considera aspectos técnicos, procedimentales, pero también aspectos políticos. Y solo minutos más tarde fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se refirió a este hecho, señalando que esto es algo que no debió haber sucedido, refiriéndose a la eventual compra de este inmueble, y que esto tiene que ver con una responsabilidad política. Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. ¿Fue un error de la ministra? No, es que esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con una responsabilidad política, porque la gestión de gobierno está radicada en ese ministerio y el presidente decidió hacer valer ahí la responsabilidad. Una noticia que, ya lo decíamos, generó bastantes reacciones en el mundo político, principalmente de valoración, tanto por parte de la oposición como también del propio oficialismo, donde habían surgido críticas tras este anuncio por parte del Ejecutivo. Escuchemos las palabras del diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Por primera vez en lo que va corrido de toda su gestión, el presidente de la República hace valer una responsabilidad política, pidiéndole la renuncia ante nuestra presión a la ministra de Bienes Nacionales. También surgieron reacciones en el propio oficialismo, particularmente desde el Partido Socialista, y fue el jefe de bancada de los senadores PS, Gastón Saavedra, quien también se sumó a la valoración en esta noticia. Escuchemos sus palabras. Cuando se cometen faltas administrativas y por tanto
estas se dejan sin sanción, se comete un error, el dejar hacer. En cambio aquí el presidente ha actuado con la firmeza que el cargo recomienda. Cuando hay errores políticos se tienen que asumir. Y en este caso, además que comprometen el honor del presidente Allende, que para los socialistas es un tema. Parte entonces de las primeras reacciones a esta noticia que sin duda sacudió al Palacio de la Moneda durante esta mañana. Recordemos nuevamente que quien asume ahora el ministerio como cargo subrogante es quien ejercía como subsecretario de la cartera, Sebastián Vergara. Katy. Ahora, Gaby, bueno, obviamente hay mucho que comentar al respecto, más allá de las opiniones políticas, pero... A ver, lo que más se ha echado en falta respecto de esta decisión que tomó en su momento el presidente Gabriel Boric de comprar la casa del expresidente Allende, la de Guardia Vieja, en fin, para hacer un museo, etcétera, que era una idea personal, ¿no? Él mismo lo ha asumido así, o por lo menos personeros de gobierno. El escándalo era tal, y lo hemos analizado acá desde un primer momento, que no quedaba mucha otra opción que a alguien se le cobrara la responsabilidad política, y también se echaba en falta que en otros escándalos, quizás mayores, incluso que en este, que hasta donde entendemos es una negociación finalmente que no se realizó, no cayera ningún ministro o subsecretario, que no se sacara finalmente a alguien que pagara la responsabilidad política, y por ahí pasaría quizás la decisión que se ha tomado en el caso de Marcela Sandoval, pero también relacionado con que la cartera de bienes nacionales no tiene mayor relevancia, digamos, en el Ejecutivo, ¿no? Sí, claro, y también surgió bastante presión durante el fin de semana, porque recordemos que esta es una noticia que surge durante la semana pasada y se refiere, de hecho, la propia ministra para finalmente declinar en esta opción de comprar este inmueble, y fue justamente durante el fin de semana que ya principalmente desde la oposición se solicitaba la renuncia de la ministra, y también de hecho se estaba evaluando entre las bancadas de la oposición hacer un llamado tanto a la ministra de Bienes Nacionales como también a la ministra de Defensa Maya Fernández a la Comisión de Cultura para que dieran cuenta de por qué finalmente se estaba evaluando la opción de comprar este inmueble. Ahora, claro, son varios los análisis que se pueden hacer en torno a esto. También se habla, por ejemplo, de la eventual responsabilidad que podría tener la ministra de Defensa Maya Fernández. Sin embargo, Carolina Toa, la ministra del Interior, descartó que se pudiese ahondar quizás en una renuncia de su parte, tomando en cuenta que ella misma planteaba, esto es una responsabilidad del propio Ministerio de Bienes Nacionales. Claro, lo que no queda tan claro es precisamente ese punto, ¿no? Porque se entiende, se pide la renuncia, que es básicamente echar a un ministro o una ministra del gabinete, no se dice de manera diplomática que se le pide la renuncia, pero es cuando ya se termina la confianza en esa persona, se la saca del gabinete a la ministra de Bienes Nacionales, pero al mismo tiempo se dice que no tiene la responsabilidad política. Es bien difícil de entender. Sí, claro, se habla de una evaluación constante. De hecho, la ministra Aysén Echeverry básicamente mencionó varias veces lo mismo, que era a través de una evaluación, pero evitó de hecho referirse directamente como a responsabilidades tan políticas. Fue en realidad la ministra del Interior, Carolina Toa, quien señaló que esto nunca debió haber ocurrido, una postura quizás más tajante, pero claro, también surge la duda de por qué también en otros casos no se aplicó quizás el mismo criterio, y que es algo que quizás van a empezar a surgir críticas desde la propia oposición, y que también lo escuchábamos en palabras del propio jefe de bancada de la UDI, señalando que es primera vez que el gobierno toma esta definición a raíz de un error que se comete finalmente por parte de un ministerio. Bien, vamos a quedar atentos a más reacciones. Gracias, Javi. Muy buenas tardes. Hasta pronto.